Egunon, bienvenidas, bienvenidos a este segundo día de un seminario que hemos titulado Otro pasado es posible. Lo cierto es que el día de ayer, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en que fue un día muy intenso, en el que mantuvimos, yo creo, un nivel de interés muy alto a lo largo de todas las intervenciones, de debates. Así que hoy tenemos, digamos, el reto de mantener este nivel de interés y que la mañana de hoy sea también tan provechosa como lo fue ayer. Hemos pensado a la hora de organizar el seminario, en dedicar esta parte, este día de hoy, a la historia de género. ¿Por qué esta decisión? Bueno, primero algo que tenía que ver con el propio quehacer del grupo, y es que el género, la perspectiva de género es de algún modo un eje vertebrador fundamental de nuestro grupo, de nuestro equipo de investigación, entendido el género como relación de poder en todas sus dimensiones, como historia de las mujeres, pero también de la masculinidad, de la construcción de la diferencia sexual, la sexualidad, etcétera. Pero sobre todo, la razón que nos llevaba a dedicar este día de hoy a la historia de género es que se trata de una visión parcial que de algún modo lo invade todo, que impregna los problemas históricos de nuevos significados. Y de algún modo es pocas perspectivas de análisis demuestran cómo la historia de género que es posible construir un pasado distinto al que nos han contado. Por lo tanto, hoy intentaremos dilucidar qué puede aportar la historia de género a una historia crítica, a un pasado abierto. Y para ello contamos con la presencia de dos investigadoras, historiadoras, Inmaculada Blasco y Bakarne Altonaga. Os voy a presentar así a Inmaculada Blasco. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. La verdad es que cuando pensamos en invitar a la profesora Inmaculada Blasco a este seminario, era porque pensábamos que ella es de esas personas que nos ayudan a situarnos, si me permitís la expresión un tanto bélica, nos ayuda a saber por dónde van los tiros, o mejor, la expresión de dónde vienen los aires de renovación en este campo historiográfico que es la historia de género. Yo creo que conocéis bien su trayectoria, su obra. Ella tiene, digamos, una larga trayectoria de investigación. Contaros que es doctora en Historia por la Universidad de Zaragoza, pero que actualmente imparte su docencia como profesora titular en la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Junto a Miguel Ángel Cabrera constituyen el alma de un excelente grupo de investigación al que ayer se hizo referencia. Como decía, nuestra invitada tiene una sólida y nutrida carrera investigadora en la que ha desarrollado unas líneas de estudio con unas propuestas que han tenido una enorme influencia en la historiografía de género española. Le ha preocupado la construcción de las identidades políticas, sobre todo en relación con las mujeres. Le ha preocupado también los porqués y los cómo de la movilización social, particularmente de signo católico, el género de la ciudadanía, el papel de la religión en la formación de las sociedades modernas, cuestionando siempre desde una visión de que la secularización no es un proceso lineal ni uniforme asociado a la contemporaneidad. Y ella también se ha adentrado en campos igualmente innovadores como la historia poscolonial y el nacimiento de lo social. La preocupación central en su trabajo, que creo que es, como decía, lo que nos ha llevado a realizar esta invitación, como en el caso del resto de los ponentes, es su preocupación por hacer avanzar la historia, especialmente la historia de género, en un sentido innovador, crítico, no conformista con lo realizado hasta el momento, no complaciente. Yo creo que esto es una virtud que atraviesa toda su producción.
El resultado de estas preocupaciones y de este trabajo de investigación se plasma en una larga lista de artículos, de colaboraciones en obras colectivas, en proyectos editoriales colectivos. Ha publicado en muchas revistas de prestigio. Yo he elegido solamente por no abrumaros con ello, porque como digo, tiene una producción muy amplia. Los dos últimos artículos que ha publicado, el último titulado Identidad en movimiento, la acción de las católicas en España de 1856 a 1913, que ha aparecido muy recientemente en la revista Historia y Política, y el artículo que publicó el año pasado en la revista Ayer, Género y Reforma Social en España, en torno a la elaboración del seguro obligatorio de maternidad 1915-1929. Sí, igual, por señalar un artículo que yo creo que ha tenido un particular impacto en nuestra historiografía, no quería dejar de citarlo, el titulado Género y Religión, de la feminización de la religión a la movilización católica femenina, una revisión crítica que salió hace años ya, en el 2005, en Historia Social, pero como digo, yo creo que ha tenido una particular repercusión. Y, por supuesto, un libro que yo creo que todas y todos conocemos bien, el de Paradojas de la Ortodoxia, Política de Masas y Militancia Católica Femenina en España, entre el 19 y el 39, que es yo creo que un libro de referencia fundamental en la historia de género en nuestro país, un libro, digamos, muy importante. Así que no voy a consumir más tiempo del que he hecho, agradecerle de nuevo a Inmaculada el que haya aceptado nuestra invitación y cederle la palabra cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias, Nerea, por la presentación. Cuando una oye así todo lo que se ha hecho, da un poco como de vértigo, de cómo pasa el tiempo y de cuánto trabajamos, madre mía, ¿no? Bueno, lo primero de todo quería agradecer al grupo de investigación que nos haya, Experiencia Moderna, que me haya invitado a participar en este seminario, en este encuentro de debate, de discusión, en el que me estoy sintiendo muy cómoda y a la vez un poco incómoda. Me estoy sintiendo muy cómoda porque me está permitiendo volver a discutir sobre cuestiones que me parecen fundamentales, importantísimas, y volver a practicar la discusión. Y yo creo que por el mismo motivo, porque me está permitiendo esto y llevaba un tiempo dedicada a la gestión en el que no lo estaba haciendo, pues estoy incómoda. Así que han sido 2 días de reajuste, pero estoy encantadísima, ¿no? Quería pues compartir con ustedes esta sensación. Estoy encantadísima, y entonces espero volver a casa, volver a la laguna, dejar mi cargo y ponerme las pilas. Pero ya solo con el encargo de preparar esta intervención, aunque debería decir que conecta con un encargo anterior, que fue el de participar en un debate que tuvo lugar en la revista Ayer, el primer debate que se puso en marcha de la revista, sobre historia de las mujeres e historia de género, al que me invitó a participar Nerea, en el cual también intervino Merinás, pues me ha obligado, digo, tanto este compromiso, esta invitación, como aquel debate que salió publicado el año pasado, pues me ha obligado eso, a ponerme las pilas y a, bueno, pues poner al día una cuestión que en mi propia investigación se había quedado oxidada, o sea, parada, que era la de la continua reflexión en torno a, bueno, pues en este caso, la categoría de análisis central de mi investigación, que es el género. Y he tenido la suerte, pues, de haberme encontrado con mucho movimiento, ¿no? Con mucho movimiento en el debate, en lo que es el debate internacional, y
Y bueno, pues el objetivo un poco de esta ponencia o de esta intervención es el de compartir con ustedes las inquietudes que las últimas lecturas que he realizado me han suscitado y entablar un diálogo en torno a los cuestionamientos del género como categoría analítica que se han producido en las 2 últimas décadas, para empezar desde los propios textos de Joan Scott, y también un diálogo en torno a las discusiones que han podido suscitar estos cuestionamientos en la historiografía feminista y que conectan, yo creo que con debates o con discusiones más amplios dentro de la teoría feminista y también de la teoría social en general, ¿no? Lo deseable para mí sería animar este debate en España, o sea, que estas discusiones tuvieran mayor impacto en la historiografía española. Y creo que lo que ha sucedido es que han pasado desapercibidas, ese es un poco mi diagnóstico. Las críticas que se han realizado al género como categoría analítica, creo que tanto las tempranas dudas de la propia Scott desde el 99, y ahora me detendré un poco en desentrañar, ¿no? o en relatar más bien cuáles fueron esas dudas, como la investigación empírica. Esas críticas, digo, que tienen una fuerte carga de crítica teórica, primero de las que podíamos denominar historiadoras postcoloniales hasta los artículos más recientes, que es un poco lo que voy a analizar, ¿no? Desde Scott, historiadoras postcoloniales, y los 2 artículos más recientes que han sistematizado esta crítica, que son el de Boydston de 2008 y el de Krylova, más reciente, del año pasado, el de Anna Krylova, los 2 publicados en Gender and History. Estas críticas pues no han impactado, a mi modo de ver, o no han tenido una recepción como lo suficientemente impactante en la historiografía española como para mover, ¿no? un poco la discusión. Claro, es lógico que Krylova todavía ni siquiera sea citada, porque aunque sé que el texto está circulando, a lo mejor en determinados ámbitos, pero claro, lo de Boydston es de 2008 y ni siquiera nosotras, en la discusión que tuvimos, ni siquiera yo, en la discusión que tuvimos en ayer, lo citamos o hicimos referencia a algo que pues es que está planteando, como veremos ahora, una sólida crítica a la categoría género como categoría analítica, ¿no? Bien, entonces, como señalan tanto Boydston como Krylova, desde la edición revisada de Gender and the Politics of History de 1999, Scott ya rechazó el empleo de género como un conjunto de categorías opuestas, masculino y femenino, ¿no? Male and female. Luego también con las traducciones, como ya hemos visto, a veces no resulta fácil, ¿no? De todas formas, yo creo que la crítica que hacen, que la reflexión que hacen Boydston y Krylova sobre las críticas o sobre los cuestionamientos de Scott, o las primeras dudas de Scott en torno a la categoría de género, son acertadas, pero creo que no leen adecuadamente al menos una parte del sentido de la insatisfacción que tiene Scott con la misma. Entonces, por eso voy a detenerme simplemente a recordar, porque creo que esto sí que es un poquito más conocido, a recordar lo que a Scott le producía insatisfacción desde el 99, ¿no? Y cómo ha ido eso, pues lo ha ido reeditando en años sucesivos. En ese texto, en el prefacio de la edición revisada, Scott dice que el concepto de género había sido útil por desestabilizador, por poco familiar, pero había llegado a perder, a la altura del 99, su capacidad para sorprendernos o para provocarnos.
Y es cuando empieza a decir que ha perdido su filo crítico. Y por ese motivo, decía ella, se encontraba usándolo cada vez menos. Y en su lugar prefería utilizar las diferencias entre los sexos y sobre el sexo como un concepto variable históricamente. Entonces, ella, de esa insatisfacción, pedía nuevos conceptos, la renovación del vocabulario analítico, para retener el sesgo crítico que, cito, yo asocio con la investigación feminista. Para Scott, el problema radicaba en los usos, ¿no?, que se había hecho de la categoría, o que se estaban haciendo de la categoría género. Las investigaciones empíricas asumían que, según Scott, existía una distinción entre sexo y género, y que el género era la construcción social que se hacía sobre un fundamento, una base, ¿no?, natural, que era el sexo. Y por otra parte, esas investigaciones también asumían que, a pesar de las diferencias culturales y nacionales, ¿no?, que se podían detectar, el género siempre significaba lo mismo. Entonces, para Scott, el problema de fondo, o el primer problema que detecta en los usos, decía, de la categoría género, era el esencialismo. Tanto con mujeres, sobre todo, yo creo que ella desarrolla más la crítica, ¿no?, al esencialismo en el uso de la categoría mujeres, pero también con género. Y por eso el trabajo de Denise Riley es para ella tan central, ¿no? La propuesta concreta, a raíz de estas primeras dudas, ¿no?, es la de estudiar el género como una articulación e implementación del conocimiento sobre la diferencia entre los sexos. De tal manera que, por una parte, se pueda descartar la idea inherente a la noción como categoría de que hay algo fijo, conocido de antemano sobre hombres y mujeres y sobre la relación entre ellos, por un lado, y por otro lado, lo que defiende es que, o lo que afirma, es que el género no siempre es una fuerza conductora de la política. Es decir, la posibilidad, afirma, de que no haya relación o poca entre género y política. Claro, cuando se hace una lectura atenta de esto, pues están saliendo una serie de cosas que, bueno, pues yo creo que son interesantes para la reflexión, sobre todo en la medida en la que pues cuestiona mucho, es cierto, los usos, incluso los propios planteamientos iniciales de Scott o las propias definiciones iniciales de Scott en torno al género, ¿no? En 2008, en un fórum que se publicó en la American Historical Review, escribió también una breve intervención, cuestiones no respondidas o preguntas no respondidas, en la que insistía un poco en la misma línea, ¿no? Destacó simplemente dos cosas, ¿no? Por un lado, decía que el género es útil solo como una pregunta, gender is useful only as a question, y solo cuando el género es una cuestión abierta sobre cómo los significados se establecen, entonces sí que es útil como categoría de análisis histórico. Y concluía que el género no es un concepto universalmente aplicable. Son precisamente, decía, los significados particulares lo que necesitamos, o necesitamos que sean extraídos, ¿no?, de los materiales históricos que examinamos.
En 2010, por seguir un poco con la cronología avanzando en el tiempo, ¿no? En la revista Diógenes volví a publicar una muy breve intervención que se titulaba Entre interrogantes, todavía una categoría útil de análisis, que fue traducida en la revista La manzana de la discordia, y en ella volvía a insistir en la idea esta de que había perdido el género su sesgo crítico, que ya lo había señalado ya en los 90, porque los significados se han dado por sentados, no desconcierta, no desafía, ha perdido eficacia y utilidad. La solución seguía siendo la desnaturalización de la categoría mujeres, que se había entendido como un grupo social invariable, y también del género como relación, entendida como relación hombre-mujer jerárquica e invariable, casi siempre en oposición heteronormativa. Por un lado, desnaturalización de la categoría mujeres, digo, como solución, y por otro lado, la deconstrucción del binario sexo-género. Y volví a insistir en la conclusión: el significado del género no se puede codificar ni traducir, sino desentrañar en el trabajo empírico. En 2011, en su último libro, La fantasía de la historia feminista, simplemente cito: nunca he estado enteramente satisfecha con mis propias formulaciones y estoy... aquí la traducción me resultaba un poco compleja. Estoy positivamente como angustiada, por la forma en la que el género ha sido tan a menudo vaciado de sus implicaciones más radicales, tratado como un referente conocido en lugar de una forma de alcanzar de llegar a los significados que no son ni literales ni transparentes. Por eso he buscado maneras para insistir en su mutabilidad. Bien, a pesar de estos cuestionamientos, desde finales de los 90, según Jim Boydston, parece que no hubo una reacción en el sentido de la reconceptualización. Pero mientras aplicábamos, y me incluyo, el género como una receta, sí que hubo trabajos empíricos que lo cuestionaban. Creo que de manera más contundente que la propia Scott. Particularmente reveladoras y en ocasiones muy tempranas, a mi modo de ver, han sido las investigaciones de las historiadoras poscoloniales, si las podemos recoger en ese nombre, o bajo ese término. Por ejemplo, uno de los trabajos en los cuales me voy a centrar, que es el de, que lo citó también Miguel Ángel, el de Oyeronke Oyegumi, de 1997. Anteriormente podríamos citar también a Ifi Amadiume, ya de los años 80, de finales de los 80, el de Tani Barlow, de 2001, y también el de Afsanet Nagmabadi, de 2005, que quizás es un poco más conocido. Y creo que este grupo pues, ha sido, como digo, si lo podemos denominar así, no sé hasta qué punto hay un autorreconocimiento como tal, ¿no? de pertenencia a una línea de investigación de historia poscolonial así, o de historia feminista poscolonial en estas autoras. Pero creo que ha sido uno de los grupos que con mayor claridad ha contribuido a mostrar las insuficiencias del género. Sobre todo claro, evidentemente, para análisis de contextos no occidentales. Y como decía, quien creo que ha hecho una crítica más profunda ha sido Oyeronke Oyegumi.
en un libro que se titula La invención de las mujeres, dando un sentido africano, making an African sense, de los discursos de género occidentales. A quien, por otra parte, Boydston, en su artículo de 2008, pues sigue al pie de la letra en la sistematización que hace de los cuestionamientos al género en ese artículo de 2008 de Gender and History. Entonces, es un estudio, el de Oyegumi, del pueblo yoruba precolonial del suroeste de Nigeria y sobre el impacto que tuvo la colonización británica en la concepción, ella insiste, que no visión del mundo, particularmente de los yoruba, particularmente sobre la creación del género y de mujeres como categoría de clasificación e identificación social, y también del impacto de esta categorización sobre los estudios académicos en torno a los yoruba en concreto. La tesis analítica, por comentarles un poco la temática general, ¿no? La tesis analítica de Oyegumi es que en la categoría género está implícita la narrativa occidental moderna, que por una parte acarrea valoraciones de las culturas europeas y de la historia occidental, y por otro lado no puede dar cuenta, o sea, lleva eso, ¿no? Y por otro lado no puede dar cuenta de las realidades en las que esto no funcionó, o sea, en las que no funcionó así, ¿no? Y entonces los problemas que detecta en la categoría género, aunque no cita a Scott, no parece usarla, derivan de su universalización, la universalización de presupuestos, dice, no generalizables. Y entonces su investigación empírica lo pone de manifiesto. ¿Cuáles son esos presupuestos? Que luego, como digo, Boydston recoge, ¿no? Primero, se presupone que el género es el principio central de organización social. Es un presupuesto que dice Oyegumi que está implícito en la categoría género tal y como la hemos definido en Occidente. Y de su investigación empírica concluye que no todas las sociedades están organizadas sobre la base de género. Por ejemplo, los yoruba es el estatus, ¿no? El criterio articulador, ¿no? De las relaciones, o uno de los criterios centrales de articulación de las relaciones sociales. El segundo presupuesto es que siempre, o se presupone siempre, subordinación. Bueno, aquí yo creo que también conecta un poco con las críticas desde el llamado feminismo, bueno, feminismo del tercer mundo, feminismo afroamericano también, ¿no? Muy tempranas, en torno a la universalización de los presupuestos de subordinación sobre mujeres no blancas, ¿no? En este caso no occidentales. Dice Oyegumi que el género siempre presupone o siempre implica relaciones de poder que se traducen en jerarquías en las que las mujeres nunca salen bien paradas. Y dice, ella argumenta y demuestra empíricamente que de hecho esto es lo que sucede, o sea, es el proceso que sucede con el colonialismo. O sea, esto se produce con el colonialismo, que produce mujeres como categoría identificable, definida por su anatomía y subordinada a los hombres en toda situación. O sea, eso fue el resultado precisamente de la imposición de un Estado, dice, colonial patriarcal, que llevó a la exclusión de las mujeres de las estructuras del Estado, en contraste con la organización yoruba en la que el poder no estaba determinado por el género, ¿no? O el tercer presupuesto es que el tercer presupuesto que va implícito, que está incrustado, ¿no?, en la categoría género, es que el género se construye sobre un cuerpo sexuado, hombre-mujer. Es lo que ella llama el determinismo. Yo creo que esto para mí fue lo que me resultó como más, ¿no? Lo que ella llama el determinismo corporal.
o la centralidad somática o la somatocentricidad de muchos años en el pensamiento occidental. La ideología del determinismo ideológico, es decir, la concepción de que la biología provee de lógica para la organización del mundo social y por ende ciertos órganos determinan la posición social. El cuerpo, dicho de otro modo, es la base de los roles que llevan a la exclusión-inclusión. Ella dice que esto se debe a una larga tradición occidental que incluso puede, a pesar de que, porque analiza el trabajo de Laquer, a pesar de que Laquer establece, ¿no?, una transformación, ¿no?, importante, radical, podríamos decir, entre lo que podríamos llamar la premodernidad, la modernidad, ¿no?, en cuanto a la visión o en cuanto a la definición del sexo y del género también, ¿no? Sin embargo, para Oyegumi existiría la misma centralidad del cuerpo en la construcción de categorías sociales desde la antigüedad, aunque luego se producen transformaciones. O sea, a mí me resultó interesante, ¿no?, porque era un enfoque diferente, ¿no?, que cuestionaba, quizás no plenamente, pero hasta cierto punto sí, incluso critica a Butler, porque dice que sigue siendo somatocéntrica, que cuestionaba, pues, por ejemplo, la interpretación de Laquer, ¿no? Y luego lo podemos discutir, ¿no? Y por último, el presupuesto que viene un poco derivado de todo lo anterior, pero por también darle nombre, ¿no?, más explícitamente, porque además va a ser también la mayor crítica el punto sobre el cual desarrollan más su crítica las otras investigadoras, tanto Boydston como Krylova, que es el presupuesto de que el género siempre es binario. Siempre es binario hombre-mujer. Y ella lo llaman oppositional binarism, o sea, binarismo de opuestos, diría yo, ¿no?, porque oposicional no existe en español. Y Oyegumi afirma que existe la posibilidad de pensar, ¿no?, en otras distinciones de cuerpos masculinos y femeninos que no se hagan sobre la diferencia binaria o no funcionen como vehículos de dominación. Hasta aquí, vale. Bien, entonces esta investigación muestra, creo yo, no solo otras formas históricas y radicalmente diferentes de articular las diferencias sociales, las identidades, sino que lo que muestra también es la particularidad empleando términos Foucaultianos, aunque nuestro régimen de verdad y la particularidad de sus operaciones y funcionamiento. Y entonces destacaría dos cosas, ¿no?, que ella argumenta. La primera es que si el investigador asume el género, entonces encontrará categorías de género, existan o no. Simplemente, bueno, pues eso. Y lo otro que me parece muy interesante es que aunque, y creo que, y lo comparto plenamente, ¿no?, aunque afirmáramos que el género era una construcción social, es decir, que estaba radicada en la historia y en contextos culturales específicos, o sea, era un fenómeno histórico-cultural, esta afirmación no supuso o no llevó a un abandono de la categorización mujeres como grupo homogéneo y determinado por la biología y la anatomía,
tampoco llevó al abandono de su constitución como grupo victimizado y sin poder, y tampoco llevó al abandono del mismo funcionamiento de género, o sea, al abandono de la idea del mismo funcionamiento de género en distintos lugares. Entonces, para ella, si el género es una construcción social, como hemos venido afirmando, entonces hubo un momento específico en el que fue construido. Y entonces hubo un tiempo en el cual, y un lugar en el cual no existió. Consecuentemente, es lógico asumir que en algunas sociedades, dice, la construcción de género no tuvo por qué haber existido en absoluto. Bien, esta es un poco su conclusión, así como provocativa. Otro trabajo similar, en tanto en cuanto demuestra que el género es una construcción occidental que conformó el proceso de modernización, en este caso en el Irán Qajar de finales del 18 a comienzos del 20, es el de Nahmabadi, el de mujeres con bigotes y hombres sin barba, género y anxieties, ¿cómo se traduce? Preocupaciones, sexual anxieties en la modernidad iraní desde 2005, muy sintéticamente. Las conclusiones, ¿no? De Nahmabadi. Pensar el género como hombre y mujer es un imperativo muy moderno. En segundo lugar, que hemos arrastrado esa presunción de género con la matriz definitoria, con esa matriz, ¿no?, compuesta de dos términos, male-female, y las consecuencias han sido la naturalización y la atemporalización. Y, por último, que nuestras narraciones han contribuido a, esto es muy interesante, ¿no? Yo creo que este es el punto fuerte de Nahmabadi, a renaturalizar el sexo y a binarizar el género, ¿no? Binarización de género va con renaturalización del sexo. No es que vaya, es que se ha producido así, ¿no? Históricamente. O en el mismo proceso de categorización y de investigación empírica. Bien, entonces a estas investigaciones de historia poscolonial, a las que yo creo que se podrían añadir pues, bastantes aportaciones más, es decir, al análisis de cómo Occidente ha impuesto no solo categorías de clasificación e identificación en el proceso histórico colonial, sino también en el propio análisis histórico antropológico de esas experiencias precoloniales. Boydstone, más centrada en la historia de Estados Unidos, y este es el artículo de 2008, añade, en primer lugar, los trabajos muy tempranos sobre la comunidad afroamericana, o que comienzan, o sea, ya son publicaciones de los años 70, al hilo de pues, todo el feminismo afroamericano también. También, no me voy a detener en esto, pero bueno, es importante, ¿no?, que señalarlo. En segundo lugar, añade también los trabajos sobre los nativos americanos, que bueno, inciden sobre todo en la idea de que el género no tiene por qué ser binario, ni primario como marcador ni identidad, ni ligado a categorías corporales fundamentadas en la biología, ni un concepto de poder basado en el dominio o en el control, por ejemplo. O sea, y aquí ya empieza a haber bueno, más cuestionamientos que ahora veremos con mayor detenimiento. Y también las investigaciones sobre, dice ella, la historia temprana americana, siglos XVI, XVII, han cuestionado que el género fuera siempre primario en la vida de las mujeres coloniales. El estatus aparece otra vez como un discurso de poder en el siglo XVII, claro. Y aquí también es interesante la valoración que ella hace de estas investigaciones en la historia temprana, de historia temprana americana, en las que dice se han visibilizado
las transgresiones, entre comillas, de lo binario, del binarismo de oposición o de lo binario basado en la oposición, pero advierte Boydston, o lo valora así, son tratadas como excepciones más que alternativas. Esta es un poco la clave de la crítica. Que para Boydston, eso que se ha visto como excepciones o transgresiones son alternativas que remiten a una manera diferente de estructurar la relación hombre-mujer, más fluida, más diversa, en la que, y además en sociedades en las que el género no es tan primario, como es un principio tan primario de organización del poder y de la autoridad. Entonces, hasta aquí todo bien, yo estoy de acuerdo con ella, está muy bien toda la crítica, pero más problemático resulta un último ámbito de análisis que Boydston añade al anterior, en ese listado de situaciones históricas en las que el género no encaja o no sirve, el género tal y como ha sido definido, ¿no? Y categorizado, y ha pasado a solidificarse, ¿no? en ese significado en las investigaciones empíricas. Entonces, ella por último se pregunta, y esto es en lo que a lo mejor a mí me resulta más complicado y me suscita algunas dudas, y entonces a partir de ahí creo que sí que se puede entrar en un debate más profundo, es que se pregunta por la utilidad o añade a ese listado un contexto o un ámbito de análisis que es el de las transformaciones y la variabilidad de discursos de género en Europa y en Estados Unidos a finales del XIX y principios del XX. Se pregunta por la utilidad del género como binario de oposición. Es que claro, aquí también hay un problema, yo creo, en cómo están, o sea, estas propias críticas están consolidando a su vez, ¿no? Una determinada, o reconsolidando una de por sí, supongo que ya consolidada, visión del género como binario. Como binario de oposición o basado en una oposición. Porque claro, yo estaba pensando pues, en mi propia investigación y es cierto que está la idea de binarismo, que yo veo en las fuentes, pero no hay una construcción femenino-masculino en las fuentes que yo he analizado de mis señoras católicas en clave de oposición. Otra cosa es que desde la perspectiva de la construcción de los significados, lo analicemos así porque entendamos que se funciona por contraste, por exclusión, etcétera. Pero en las percepciones o cómo se autoconstruyen no hay la idea de oposición, ¿no? Está la idea de complementariedad, por ejemplo, que no aparece para nada en estos planteamientos. Bueno. Bien, en este caso, en el caso del análisis de finales del siglo XIX, principios del XX, la narrativa del triunfo de lo binario, dice Boydston, habría implicado la subordinación de las alternativas al mismo. Entonces, continúa. Su sugerencia es que lo binario pudo no haber sido tan permanente, tan fuerte,
tan difundido como lo hemos supuesto y por lo tanto habría que entender la historia de género de finales del XIX y comienzos del XX en América como un discurso mucho más complejo de lo que la categoría binaria reconoce. Y pone algún ejemplo de estudios de finales de este periodo, del cambio de siglo, en el que se puede concluir, o en el que ella concluye, ¿no?, que hay una ausencia de una heteronormatividad clara y de ese binario de oposición, lo cual le lleva a afirmar que el binario male-female fue un epifenómeno finales del XIX, principios del XX. Bueno, no lo sé, para la discusión, ¿no? Pero para mí es problemático, simplemente, ¿no? Para empezar, por ejemplo, también si lo pongo en contraste con lo que están afirmando las historiadoras poscoloniales, ¿no? Porque podría entrar en contradicción con las afirmaciones de ellas. Para estas, el género como binario de oposición es una construcción occidental, para algunas incluso como Oyegumi, deriva de una vieja tradición del pensamiento occidental desde la antigüedad. Un binario que se ha pretendido universalizar, y para Boyston ese binarismo tampoco nos serviría para analizar el mundo occidental, pues ve tantas excepciones al mismo, o se pueden detectar tantas excepciones que no hacen sino poner en cuestión, ¿no?, su existencia, no tanto su existencia, diríamos, sino su poder regulador, su extensión, su hegemonía. Bien. Bueno, la conclusión de Boyston es la de la propuesta en cuanto al uso de la categoría género, es la de despojarlo de su estatus de categoría analítica. Y en lugar de usarlo como categoría, pues usarlo como un proceso cultural, o sea, analizar, manejarlo como un proceso cultural que cambia, pues un poco, yo creo que quizás también retomando un poco el sentido de lo que Scott denominaba questions, ¿no?, las preguntas, ¿no? Bien, Krylova se une a Boyston con su artículo del año pasado, el Gender Binary and the Limits of Poststructuralist Method, o sea, el binario de género y los límites del método postestructuralista, del año pasado, pero dice dar un paso más. Dice que es necesario desarrollar un aparato teórico, y hace una propuesta, pero no es un aparato teórico, aunque no abandonar la categoría. Aquí, claro, bueno, a mí me parece un poco más irrelevante lo de la cuestión de si abandonamos o no abandonamos, es importante también, pero lo que me parece relevante son las otras cuestiones que hay detrás, ¿no? Dice que es un logro de varias generaciones, etcétera, entonces, bueno, no abandonarla. Su crítica parte de la necesidad de dar cuenta de fenómenos heterosexuales fuera de lo normativo, dice. Ella analiza su investigación sobre las mujeres soldado en el ejército soviético durante la Segunda Guerra Mundial. Es un trabajo de 2010. Pero en este artículo, pues como incluso, bueno, refina, incluso se autocritica un poco, ¿no? Autocritica un poco su tesis, su publicación previa. Y entonces ella esa necesidad de dar cuenta de fenómenos heterosexuales fuera de lo normativo
o esos fenómenos los denomina sistemas de género heteronormativos alternativos. Se habla en términos de alternativos. Bien, entonces vuelve a las críticas que se han hecho al género por ocultamiento. En este caso sí que se detiene, hay mayor reconocimiento también del heterosexismo, ¿no?, de la historia de las mujeres y del género a partir de los estudios lesbianos, las aportaciones de los estudios lesbianos, gays, queer, transgénero, tercer género, etc. Y entonces añade una crítica más, yo creo, o la formula un poquito mejor que lo que se había hecho anteriormente, es lo del efecto reificador, aunque Scott también había hablado de esto. O sea, el género reproduciría aquello que se quiere cuestionar. Que, como digo, ya lo vio Scott en lo que Krylova llama un intento no exitoso de resistirse a las propiedades binarias. Entonces, lo destacable, yo creo, para el debate es que Krylova añade algo más a la crítica, va más allá de Boyston en su crítica al binarismo implícito en el concepto género, porque lo atribuye no tanto a la práctica historiográfica de las historiadoras, sino a cómo resuelve Scott sus trabajos empíricos. Una resolución que deriva de su aplicación, según Krylova, de la analítica del postestructuralismo. En concreto, por un lado, de las operaciones de diferencia de Derrida y, por otro lado, el concepto de poder de Foucault. O sea, las dos pilares un poco de él. O sea que el binarismo de oposición derivaría de las bases postestructuralistas, Foucaultiana del poder y derridiana de la diferencia, que impregnan la teorización que hizo Scott del género en los 80 y luego también el trabajo empírico. Y ese tipo de análisis, según Krylova, produce la paradoja de criticar al sistema, a los sistemas binarios fijos que hay que deconstruir, mostrar su inestabilidad, su potencialidad transgresora, pero al mismo tiempo reforzarlos. En el mismo dossier en el que aparece publicado este artículo, también hay otro de Mary Louise Roberts, en el que se analiza lo que ella entiende como un concepto problemático, que es el de crisis de género, y como Krylova, pues el problema lo ve aquí también, en que esa misma lógica binaria que se busca criticar o deconstruir, o señalar su inestabilidad, pues esa es la lógica en la que quedan atrapadas las investigadoras de género. Vale. Ya por ir terminando, la propuesta de Krylova es la de reconceptualizar el género. Es una cosa un poco... Además, ella reconoce que va a ser como un poco de difícil aplicación. Reconceptualizar el género de tal manera que su núcleo... de tal manera o sobre la base de la diferenciación entre dicotómico y binario. Y rescatar lo dicotómico para el análisis. O sea, binario nos llevaría a... o binario estaría connotado de oposición y también de positivo-negativo, y entonces lo desecha, y sin embargo para ella dicotómico puede no tener connotaciones positivas-negativas, y eso, dice, le sirve mejor para analizar a esas mujeres, o la narrativa, porque son memorias de las mujeres soldado. Bien, entonces las dos
yo creo que las dos cuestiones o las dos problemáticas un poco de fondo, además de otras muchas cuestiones que se pueden suscitar, las dos problemáticas de fondo creo que quedan en el aire, que quedan sobre las cuales a mí me parece que necesitamos muchísima discusión todavía y muchísima reflexión teórica. Sería, por un lado, el problema que yo creo que queda irresuelto en estas críticas y en las alternativas que se dan de cómo se configuran cómo se construyen las diferencias. Pues si no empleamos a Derrida, es legítimo, pues, pues bueno, tenemos que buscar otras vías, no sé. ¿Qué posibilita en el caso de Krylova, por ejemplo, esa identidad no binaria y dicotómica, esa identidad de las mujeres soldado, ¿no? Porque en el fondo, si no explicamos cómo se construye esa diferencia, pues volvemos a describirla. Describimos una identidad particular, pero claro, si queremos explicar cómo se construye, necesitamos algo de teorización, pues ya estamos con lo mismo. Entonces ahí el problema creo que persiste y que no queda resuelto. Tampoco creo que la solución sea expandir el género. Hay una propuesta implícita de buscar de dejar de buscar lo binario para buscar lo no binario. Lo no binario, que sería lo alternativo, pero como fruto, como decía Boydstone, de otra matriz no normativa de comprender las relaciones de género, más flexible, no binaria, pero que la explica en el mundo occidental contemporáneo, por ejemplo. A mí lo que más problema me suscita es el análisis de esos contextos de finales del 19, principios del 20, que además son pues, los que yo trabajo, ¿no? Y por último, está el análisis del poder, que es también otra de las críticas que está por ahí, ¿no? La de que el género se presupone siempre relaciones de dominación. Y esto no tiene por qué haber sido siempre así, ¿no? Se dice. Bueno, creo que hay que seguir reflexionando, ¿no? También desde la teoría feminista, desde la historia. Como dice Wendy Brown, para bueno, llegar a una aproximación, ¿no? a cómo aproximarnos al problema de los poderes implicados en la construcción de los sujetos. Porque es cierto que esta visión, ¿no? Esta categorización de género ha podido reiterar una comprensión del poder solo como dominación, con lo cual ha podido verse o ha podido terminar viéndose como solo privilegiando, solo oprimiendo. Pero no solamente estamos oprimidos, sino producidos, ¿no? O no, a través de los discursos, ¿no? Una producción que es históricamente compleja, ¿no? Contingente, y de la que creo que a lo mejor un buen ejemplo empírico es el trabajo de Saba Mahmood. Desde esa paradoja de la sujeción-subjetivación.
Bueno, me he extendido un poquito más, muchas cuestiones, pero yo creo que merece la pena, ¿no? Pues entrar en la discusión y sobre todo, bueno, pues en esta línea de trabajo que creo que también sigue este grupo de investigación, ¿no? de estar, bueno, constantemente reflexionando sobre los aparatos teóricos y las categorías de análisis que empleamos, ¿no? Y yo estoy con Scott, ¿no? En que tengo pocas certezas, pero estoy con Scott en que el feminismo y la historia, si queremos llamarla feminista, no sé, pues feminista ya no sé, no lo sé, no puede perder su filo crítico. Y para no perderlo es estar constantemente haciendo este trabajo, ¿no? de autocrítico. Bueno, muchas gracias. Lo siento por haberme extendido.